buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. Tu amor no falla, sé que estás aquí, llenas con tu amor todo. La fe de mi reinará. Cantemos hoy con fe el himno de los cielos, con ángeles cantar, gritamos a una voz, gloria a nuestro Dios, que vida eterna Él nos dio. Santo, santo es el Señor, cantemos hoy con fe el himno de los cielos, con ángeles cantar, gritamos a una voz, gloria a nuestro Dios, que vida eterna Él nos dio. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Amén, Amén. amén. Se pueden sentar. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están felices de estar en la casa de Dios? Gracias al Señor que nos permitió vivir hoy y hemos tenido la fuerza y la energía para poder adorarle en este día, así es que alabado sea su nombre. En esta mañana, mis queridos, queremos decirle que las personas que han sido elegidas para el año 2023 sigan orando. Ya vamos a tomar el voto el próximo sábado, así es que no hemos escuchado de nadie que nos ha dicho: pastor, tengo algún inconveniente, así es que ya vamos a pasar la próxima semana y entonces ya vamos a tomar el voto el próximo sábado con relación a los nombramientos del año 2023, y vamos a comenzar también a prepararnos para el trabajo, porque para eso Dios nos ha llamado a nosotros, para trabajar en su obra, para su avance. Quiero decirle que todos ustedes que han llegado hoy aquí a la iglesia, todos sin excepción, estamos felices y contentos de verles acá y que hayan podido venir a la iglesia hoy para adorar. Sé que algunos hermanos no han llegado hoy, no están con nosotros, pero ya esperamos que para el próximo sábado puedan estar aquí para que juntos como iglesia podamos seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. En esta mañana quisiera predicar acerca de si existe alguna desobediencia o algún pecado que Dios no pueda perdonar. De paso, la Biblia nos habla a nosotros de lo que se llama el pecado imperdonable. Y algunos cristianos viven en angustia pensando que podrían haber cometido algún pecado que Dios no puede perdonar. Otros no tienen felicidad porque piensan que han cometido un pecado muy horrendo y de repente ese pecado es tan horrendo que podríamos estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Algunas personas piensan que cometer un pecado como el aborto debiera ser imperdonable, porque ¿cómo podría una persona quitarle la vida a un niño que no ha nacido? Eso debiera ser un crimen muy horrendo, terriblemente horrendo, y que las personas que cometen este crimen no debieran tener el perdón de Dios. Otras personas piensan que el pecado imperdonable debiera ser el suicidio. Algunas personas inclusive dicen que si alguien
se quitan la vida, eso debiera ser un pecado imperdonable, y comenzamos nosotros a pensar que esa persona que se quitó la vida y murió, de repente el pecado mismo de haberse cometido ese suicidio, ese crimen contra sí mismo, no tuvo la oportunidad entonces de recibir perdón de Dios, y por lo tanto el suicidio se convierte en un pecado imperdonable. Otras personas piensan que negar a Cristo debiera ser un pecado imperdonable. Recientemente en Estados Unidos hemos tenido una ola de crímenes en las escuelas y en los sitios donde las personas se reúnen, en los clubes. Recientemente tuvimos crímenes increíbles en un sitio donde se reunían un grupo de personas gay en una fiesta, y vino una persona rápidamente, ¿verdad?, y quiere acabar con todo. En Texas tenemos una escuela donde murieron tantos niños, y que eso debiera ser castigado con el pecado imperdonable, porque esas personas, de una manera así fría y sin ningún tipo de gracia, vinieron a personas inocentes a quitarle la vida, y que eso debiera ser el pecado imperdonable. Pero realmente habrá un pecado que Dios no pueda perdonar, que enseña la Biblia. La idea de que existe un pecado imperdonable no viene quizás de ninguna persona, sino del mismo Jesús. Y en el libro de San Mateo, el capítulo 12, los versículos 31 y 32, sírvanse ustedes a buscar ese texto. El libro de San Mateo, el capítulo 12, los versículos 31 y 32, es el mismo Jesucristo que dice lo siguiente. San Mateo, el capítulo 12, los versículos 31 y 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El siguiente texto nos dice a nosotros que la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Fíjense, si nosotros leemos los versículos 31 y 32, dice el versículo, el texto dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjense lo que dice el texto. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. En otras palabras, si dicen, pues no quiero a Jesús, puedes inclusive hasta maldecir a Jesús, puedes blasfemar contra Jesús, le será perdonado. Pero al que blasfeme o hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Ahora, si ustedes analizan bien este texto y este mensaje de Jesús, Jesús dice aquí, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Hace recientemente una hermana me dice a mí, pastor, yo creo que si una persona comete suicidio, es el pecado imperdonable. Ahora entiendan bien lo que usted está diciendo acá. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y lo que Jesús está diciendo en ese texto es que el suicidio no es el pecado imperdonable, y que un acto horrendo y terrible de una persona, quizás a lo más bajo que ustedes puedan pensar, no es el pecado imperdonable. De todas maneras, Jesús está diciendo todo pecado y blasfemia. Quiero decirles a ustedes que esos son pecados terribles. Quizás un pecado sumamente terrible es que usted en un momento de desesperación quiera atentar contra su propia vida. Eso es terrible. Ese pecado tiene mucho riesgo. Pero de acuerdo a las palabras de Jesús, Él está diciendo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado. Y el texto no está diciendo que el suicidio o quizás matar en masa, que son terribles pecados, son el pecado imperdonable. Él está diciendo claramente que el pecado imperdonable es la persona que blasfema contra el Espíritu Santo. No le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Quiero decirles a ustedes que Jesús tiene un texto paralelo donde también el apóstol Marcos, también el escritor Marcos narra lo mismo. Y Marcos, el capítulo 3, los versículos 28 y 29, Marcos 3, 28 y 29, la palabra de Dios nos dice las palabras de Jesús. Marcos capítulo 3, 28 y 29. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres,
Y las blasfemias, cualquiera que sea, en otras palabras, cualquier blasfemia que la persona haga va a ser perdonada. Cualquier blasfemia, la blasfemia puede inclusive ser contra Dios, va a ser perdonada. Ahora, la Biblia dice claramente que si blasfema contra el Espíritu Santo, contra Dios el Espíritu Santo, miren cómo dice Marcos, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿qué sería una blasfemia? Es el acto de insultar y rechazar a Dios. Blasfemia, bíblicamente también, es el acto de tomar los atributos de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que el carácter de Dios es un carácter perdonador. Que Dios siempre quiere perdonar al pecador. Quisiera darles algunos textos para que ustedes vean cómo es el carácter de Dios y qué significa la expresión cuando Jesús está diciendo que todo pecado se le va a perdonar al ser humano, no importa cuán terrible sea, y el plan de Dios es que nosotros nos alejemos del pecado. Pero aún si el pecador peca, Dios tiene gracia suficiente para su perdón. Pero la gracia de Dios se para cuando el ser humano, dice Jesús, blasfema contra el Espíritu Santo. Y es claro que la Biblia dice, no tiene jamás perdón, es reo del juicio eterno y no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a buscar unos textos que nos hablan del carácter de Dios. El libro de Isaías, el capítulo 55 y el versículo 7. Ustedes notarán lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 55 y el versículo 7. Isaías 55, 7. La palabra de Dios nos dice a nosotros de la siguiente manera. Deje el impío su camino, deje el inicuo su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Ahora, el Dios que nosotros servimos, el Dios del cielo, dice la palabra de Dios, que si el impío se vuelve de su mal camino, si se vuelve a Jehová, el mensaje bíblico es que Jehová tendrá de él, ¿qué cosa? Y la otra cosa que nos habla la Biblia del carácter de Dios es que Dios es abundante y amplio en perdonar. Pero cuando se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, ahí no. La regla tiene su excepción. Dios perdona, no importa cuán bajo haya caído en el pecado, no importa lo que hagas hecho en tu vida, Dios es amplio en perdonar, pero la Biblia es muy clara. Si blasfema contra el Espíritu, no tendrías perdón. La regla del perdón de Dios tiene la excepción de que si la blasfemia es contra el Espíritu Santo, entonces no tendrás perdón en este siglo ni en el venidero. De paso, el libro de los Salmos, el capítulo 103, los versículos 8 al 13. Fíjense, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios con relación al carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios perdona? Dios es abundante en perdonar, es amplio en perdonar. Salmos, el capítulo 103 y los versículos 8 en adelante. Vamos a leer aquí la pantalla. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. ¿Y qué cosa? El texto 9 nos dice a nosotros, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto es el Padre se compadece, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y vamos a leer hasta el 13, ¿verdad? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios es amplio en perdonar, mis queridos hermanos. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y cuando una persona viene arrepentido ante Él, lo que Dios hace es que lo perdona.
Moisés un día se encontró frente a Dios. Y el libro de Éxodo, el capítulo 34 y los versículos 6 y 7, Éxodo 34, 6 y 7, la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés se encontró frente a Dios, estas son las palabras que Moisés dijo. Dijo él, Éxodo 34, 6 y 7. Mira cómo dice. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y qué cosa más, y grande en misericordia y verdad. Y el versículo 7, ¿cómo dice? Que guarda a millares, que perdona, que guarda misericordia a millares, que perdona qué cosa, mis queridos, la rebelión y qué cosa más, y el pecado. Es cierto que la otra parte del texto dice que de ningún modo tendrá por inocente a malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el texto está diciendo que Jehová perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y que perdona el pecado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios es todo eso. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios perdona la rebelión. Dios perdona el pecado. Pero la Biblia es muy clara y dice, todo eso está bien. Pero si blasfema contra el Espíritu, no será perdonado. Vamos a entonces estudiar el contexto de las palabras de Jesús y vamos a volver al libro de San Mateo, el capítulo 12. El libro de San Mateo, el capítulo 12. Y ahora vamos a leer buscando el contexto desde el versículo 21. San Mateo capítulo 12 y ahora el versículo 21. En su nombre esperarán los gentiles. Y el versículo 22 dice, entonces le llevaron un endemoniado ciego y como más. Y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Entiendan bien, mis queridos. La gente estaba como sorprendida, atónita, y decían, ¿será este el hijo de David? Porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento siempre se estaba anunciando la llegada de ese Salvador, y se llamaba el hijo de David. Y ellos cuando comenzaron a ver ese milagro increíble de Jesús, este hombre que estaba completamente enfermo, estaba mudo, estaba ciego, y dice la palabra de Dios que le sanó, la gente se puso sorprendida y entonces dicen, ¿será este el Salvador que había de venir? Ustedes saben que los judíos nunca aceptaban a Jesús. ¿Será este el Salvador? ¿Será el hijo de David? Y dice la palabra de Dios, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, el problema que están enfrentando los fariseos aquí es que toda la gente están viendo este gran milagro de Jesús. Y ahora dicen ellos, los fariseos, que el milagro que Jesús había hecho era porque Satanás, Beelzebú, el príncipe de los demonios, era por ese poder que Jesús había hecho ese milagro. ¿Cómo le parece a usted eso? Oiga bien eso. Increíble que Jesús había hecho el milagro porque Satanás mismo le había dado ese poder. Ahora mire, la historia sigue y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Ustedes creen que Satanás está peleando contra él mismo? El razonamiento de Jesús. Ahora, yo voy a leer la historia del libro de Marcos, porque quiero destacar algunos puntos. Versículo 27 dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues
¿Cómo puede alguno entrar en la casa de hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Y el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué cosa? Y después que Jesús dice todo eso, entonces viene el versículo 31 y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Yo quisiera explicar el texto a ustedes utilizando el contexto del libro de San Marcos, el capítulo 3. Así que acompáñenme al libro de San Marcos, el capítulo 3. Y entonces, del libro de San Marcos, el capítulo 3, a mí me gustaría que nosotros leamos los textos que estamos nosotros aquí estudiando. San Marcos, el capítulo 3. Bueno, miren, el texto está en el versículo 28. Entonces, vamos a comenzar a leer el versículo 20. Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer. ¿Quiénes no podían comer? Los discípulos. Yo estoy leyendo el versículo 20. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Ahora, entiendan bien lo que estaban diciendo. Jesús no había comido. Estaba involucrados en el trabajo. Y los que vinieron a agarrarlo para prenderlo, dice la Biblia, decían que él estaba loco, que estaba demente, porque Jesús ni había comido sirviendo en el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes los que han venido aquí, la gente piensa que usted está medio loco, porque usted está metido en la iglesia, porque está orando, porque está estudiando la Biblia. Hermano, si quieren que estamos locos, que lo digan, que estamos locos. Pero lo mejor que le puede pasar a usted es que le digan que está loco por Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera estar loco por Jesús. ¿Cuántos quisieran estar locos por Jesús? Está fuera de sí. Está loco. Ahora, entiendan bien esto. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Había pasado la fama de Jesús por todo lado. Había sanado el hombre que estaba mudo y que estaba ciego. Le había hecho el milagro. Y esos escribas habían venido desde lejos a Jerusalén a comprobar lo que habían estado escuchando. Porque la multitud estaba atónita y decía, ese debe ser Jesús, el Hijo de David. Entonces, cuando vieron todos los asuntos de la multitud, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y hablándoles y llamándolos, les hablaba en parábola. Entonces ustedes saben, a mí me encanta la manera de Jesús, porque Jesús no se enoja con esta gente. Ustedes saben lo que significa que usted sana a un hombre que está mudo y está ciego, y la gente le dice que usted es lo que está loco. Y después que hace el milagro, entonces le dicen que hace el milagro porque Satanás le da ¿qué cosa? El poder. Entonces Jesús viene tranquilamente y quiere llevar a estos líderes religiosos, escribas, a un razonamiento de la palabra de Dios. Y dice la palabra, dice Marcos aquí, que dice que Jesús le dice, él los llama y le dice, vengan aquí, déjenme explicarle algunas cuantas cosas a ustedes. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Ustedes han visto a la gente que tiene problemas con una brujería y van de un brujo? Mire, hermano, todo eso es tontería. Satanás no puede echar fuera ¿a quién? A Satanás. Ahora miren una cosa acá. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Jesús ahora los enfoca a ellos políticamente y le dice que si fueran ellos líderes de una nación, de un reino, y la gente que está dirigiendo el reino, esa gente se divide, si ese reino dividido está dividido, no puede, ¿qué cosa? No puede permanecer. Si está dividido, no puede permanecer. Eso los enfoca políticamente. Y dice el versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Usted tiene un matrimonio y el esposo y la esposa se dividen. ¿Y cuál es el resultado? ¿Usted quiere que puede permanecer dos gente divididas? En el aspecto social, cuando dos personas se dividen, no pueden, ¿qué cosa? Permanecer. Porque para poder permanecer tienen que estar ¿cómo? Tienen que estar juntas.
Y viene el siguiente punto de Jesús y dice Jesús también, y si Satanás se levanta contra sí mismo, ahora los enfoca en la parte espiritual, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y sabe lo que dice Jesús también, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no lo ata, solamente así podrá saquear su casa. Saben ustedes, ese hombre fuerte es Satanás, y Jesús viene ahora y ata a Satanás. Yo quiero decirles en esta hora que Jesús venció a Satanás. Y Jesús dice ahora, fíjense, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El único que puede atar y saquear a Satanás en toda su forma en Cristo Jesús. Y Jesús ahora los enfoca y dice, ¿cómo ustedes piensan que Satanás es cualquier persona que se puede estar jugando con él? No. La razón por la que ese muchacho que tenía demonio fue sanado fue porque yo fui, até a Satanás y a sus ángeles, y como resultado, él obtuvo la sanidad. ¿Ustedes están entendiendo? Ahora, en el siguiente texto, Jesús dice, de cierto os digo, que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Mis queridos hermanos, Jesús entonces, viendo la actitud de ellos, viendo el milagro que se hizo, viendo todas las cosas que estaban ocurriendo, dice la palabra de Dios que Jesús entonces le dice a ellos, ustedes pueden tener perdón de cualquier pecado que hayan cometido, pero en la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dijo blasfemar contra el Espíritu Santo? El libro de San Juan, el capítulo 16 y los versículos 7 al 11, San Juan 16, 7 al 11, la palabra de Dios hace la siguiente declaración con relación al Espíritu Santo. San Juan 16, 7 al 11. Y miren lo que dice la palabra de Dios en San Juan 16, 7. Dice la palabra de Dios, que Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, ¿de qué cosa más? Ahora dice, el Consolador. Y dice la palabra de Dios que el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Jesús dice que Él se va, porque Él va a enviar el Consolador, y que cuando Él venga, ese Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice la palabra de Dios, de pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, para nosotros poder creer en Jesús, tiene el Espíritu Santo que convencernos de pecado. En otras palabras, lo que la Biblia dice es que el ser humano no puede creer en Jesús por sí mismo. El poder del Espíritu Santo tiene que tocar el corazón de la persona para la persona creer en Jesús. Lo que dice la Biblia en la otra parte donde está diciendo aquí la palabra de Dios, es que está diciendo que el Espíritu Santo me convence de pecado, me convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no veréis más la justicia de Cristo, que me cubre de mis pecados, dice Jesús. Él va al Padre para ser nuestro mediador. Y dice la palabra de Dios, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos la conciencia de que Satanás ha sido juzgado ya, que Satanás ha perdido esta batalla, hermano. Solamente falta que Jesús venga en gloria, pero Satanás ya perdió la batalla que tenía contra Jesús. Jesús ganó en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús dice, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Yo quiero decirles a ustedes que algunos hermanos por ahí andan diciendo que no existe el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo y Jesús es el mismo. Algunos hermanos inclusive quieren ir a los fundamentos de la iglesia, porque al principio la iglesia adventista no tenía toda la luz que tiene ahora. Y algunos de nuestros pioneros, cuando comenzaron en el estudio de la Biblia, pensaban que solamente el Padre existía. No tenían la concepción teológica de que existía Jesús, Dios.
Algunos inclusive pensaban que Jesús era un ser creado, que había venido. Otros pensaban que era un ángel especial y todo eso. Y no se tenía la luz con relación al Espíritu Santo. Y algunos hermanos que ya están viviendo ya en este siglo, dicen, vamos a volver a los fundamentos de la iglesia. No existe Jesús, fue creado, como piensan algunas religiones por ahí, como los testigos. Y el Espíritu Santo no existe. Yo les voy a decir una cosa a ustedes, hermanos, con relación al Espíritu Santo. Yo les voy a pedir a ustedes que tengan mucho cuidado con el asunto del Espíritu Santo. Porque es el único pecado que al ser humano no le van a perdonar. Yo mejor prefiero decir que el Espíritu Santo existe que yo comenzar a hablar cosas que puedan convertirse en un pecado imperdonable para nosotros. Ahora, de acuerdo a la historia de Jesús, estos escribas habían venido de Jerusalén y Jesús hizo el milagro y el Espíritu Santo comenzó a tocarlo. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a tocar la vida de esos líderes religiosos, ellos se pusieron duro más duro. Dijeron, no puede ser ningún Mesías, no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser. Eso lo que está haciendo es milagros con el poder de Satanás. Ese es el mismo Satanás haciendo milagros. Y comenzaron a ponerse duros. Y Jesús dice, todos los pecados le serán perdonados al ser humano, por la blasfemia contra el Espíritu, esa no. ¿Saben, mis queridos hermanos? Quiero decirles en esta hora que la blasfemia contra el Espíritu es cuando el Espíritu Santo toca tu vida y la toca de nuevo, y la toca de nuevo, y la toca al escriba, y hace el milagro, y tú sigues diciendo, no, yo no quiero. Yo no quiero, yo no quiero. No habrá manera en que Dios te pueda salvar, porque todo el tiempo tú estás diciendo que no quieres. Y yo te voy a decir una cosa, mira, muchos de estos pecados que estamos estudiando aquí en la Biblia no son la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero pueden llevarte a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un pecado puede lentamente poner tu corazón duro y tú puedes venir a la iglesia y puedes cantar, pero tú no sientes servir a Dios, y así pasa tu vida hasta que llega a tu final y habrás cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Qué triste, mi querido hermano, que estos líderes religiosos, teniendo al Salvador del mundo junto a ellos, Jesús les dice, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está tocando su vida, pero ustedes lo rechazan continuamente, lo rechazan y llega un momento, mi querido hermano, que usted no siente absolutamente nada por Dios. Es muy peligroso cuando usted siente el toque de Dios y lo rechaza. Siente el toque de Dios y lo rechaza. Muy peligroso, porque puede llegar un momento en su vida que usted jamás sienta ese toque. Y usted no venga a Dios porque simple y llanamente usted tiene un corazón tan duro que usted no siente el toque de Dios y Dios no podrá salvar. Todos los demás pecados que el ser humano cometa tienen perdón, pero Dios no te puede perdonar si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador personal, si tú no aceptas el toque del Espíritu Santo. En una ocasión, mis queridos hermanos, David cometió un terrible pecado, y dentro de ese pecado estaba envuelto el adulterio, el crimen, y ese pecado fue bien horrendo. Pero no era el pecado mismo después que lo había cometido que David le tenía mucho temor, porque David sabía que todo pecado le será perdonado al ser humano, y él se arrepintió. Vamos a buscar el texto que está en el Salmo 51 para que ustedes vean cuál era el temor que tenía David después de haber cometido el pecado. Salmo 51, los versículos 9 al 12. Salmo 51, 9 al 12. La palabra de Dios nos dice a nosotros en este Salmo de David de la siguiente manera. Salmo 51, 9. Dice la palabra de Dios: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ¿qué cosa? Y no quites de mí, ¿qué cosa?
tu Santo Espíritu. Ese era el miedo de David. David sabía que el pecado terrible de él tenía perdón, pero dice: Señor, no retire tu espíritu de mí. Porque si tú retiras tu espíritu de mí, entonces yo no podré salvarme. Y él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debe hacer la oración de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que dice él? Cuando se te va el Espíritu de Dios, tú no sientes alegría en estar en la casa de Dios y no sabes explicar por qué. Dice David en el versículo 12, dice en el versículo 12 de la siguiente manera. Fíjense lo que dice en el versículo 12: devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Oh Señor, devuélveme el gozo de la salvación. David entendía, mi querido hermano, que su pecado había sido tan terrible. No era la blasfemia contra el Espíritu, pero esta blasfemia contra el Espíritu podría llevarlo para él perder el gozo de la salvación y el Espíritu Santo en su vida. Y él clama desesperadamente: Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Nosotros no entendemos todas las cosas. Por algunas veces, mi querido, tú vienes a la iglesia y estamos predicando la palabra de Dios y tú sientes en tu corazón entregarte a Jesús, pero tú te resistes. No quiero entregarme. Y vuelve otra vez y una gente te invita y vuelve a la iglesia. No quiero. Y llega un momento que tú vienes y no sientes nada. Yo les voy a decir algo, miren. ¿Sabían ustedes que Dios puede retirarle su espíritu a una persona mientras vive? Y la persona está caminando con nosotros y ya está condenada a la perdición porque Dios le retiró su espíritu. De paso, la Biblia dice en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3, Génesis 6:3, la palabra de Dios dice en Génesis 6:3, que cuando vino el tiempo del diluvio, mira que dice la palabra de Dios, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Cómo? Hasta ahí llegó la gracia de Dios contra esos antidiluvianos. Pero mi espíritu no va a contender con ellos para siempre. La historia nos dice que Dios decidió erradicar a los habitantes de la tierra porque se le había dado todo el mensaje a través de Noé, se le había predicado. Y el versículo 6 nos dice a nosotros que la tierra como quiera seguía llena de violencia y Dios dice: no voy a contender con el hombre para siempre. Y la historia, cuando Dios llama a Noé, le dice: el plan es el siguiente: como ellos definitivamente no van a obedecer a mi palabra, entonces yo definitivamente, para poder salvar a Noé y a su familia, voy a enviar un diluvio sobre la tierra. El libro de Hebreos, el capítulo 3, los versículos 7 al 13. Hebreos capítulo 3, los versículos 7 al 13. La palabra de Dios nos dice a nosotros de la siguiente manera. El libro de Hebreos capítulo 3, los versículos 7 al 13. Mira cómo dice la palabra de Dios. Mira cómo dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, una ira de Dios, la ira de Dios es una ira santa de Dios, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón de la gente. Ustedes saben que algunas veces uno está predicando y le hace un llamado a la gente y ellos no quieren ponerse de pie, pero saben ustedes que no quieren ponerse de pie. No es porque es difícil ponerse de pie, porque usted se pone de pie cuántas veces que quiere. Porque ellos tienen un corazón como duro.
y temen entregarse a Dios. Ahora, no significa que si en algún momento si usted ha hecho eso, usted habrá cometido el pecado imperdonable. No. Dios va a estar luchando contigo hasta el final. La Biblia dice que Dios es un Dios perdonador. Pero hay mucho riesgo cuando una persona continuamente rechaza la voz de Dios y tiene un corazón duro. Por lo tanto, mi deseo y oración en esta mañana es que si tú sientes de alguna manera el toque de Dios en tu vida, dile, sí, Señor, aquí estoy para servirte. Nada, tú podrías compararlo con dejar tu salvación. La salvación del ser humano es lo más grande. La vida tuya puede perderse en cualquier momento. Por lo tanto, la Biblia dice, hoy es tu tiempo. Por eso dice el texto de una manera muy clara. Hoy, dice el texto del escritor a hebreo. Hoy, dice él acá. Dice, y dije, andan vagando en su corazón, no han conocido mi camino. Y dice, por tanto juré, no entrarán en mi reposo. Dice la palabra de Dios, hoy es tu tiempo de salvación. Hoy, fíjense cómo dice el texto. Hoy exhortaos unos a otros. Hoy es el día para tú seguir. Versículo 13 dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy. Hay mucha gente que no pueden decir hoy. Le habrá pasado el tiempo de gracia a esa persona. Y al igual que los escribas, mis queridos hermanos, no tuvieron oportunidad. La oportunidad la tuvieron y los rechazaron. Y cuando hacía Jesús un milagro y el Espíritu Santo le tocaba, lo que se inventaban teoría, diciendo, no, es con Satanás que está haciendo los milagros. Es con Satanás. Yo quiero decirte en esta hora, mis queridos hermanos, el Evangelio es bien. El Evangelio es la verdad. Y si lo rechaza, estaría perdido eternamente. La única oportunidad de salvación en este mundo que tú tienes, sea que viva o que muera, es en Cristo Jesús. No tiene más. ¿Será que algunos de nosotros estamos en la etapa de rechazar? Faraón fue tocado para que se salvara. Pero la Biblia dice que mientras más el Espíritu lo tocaba, él más se endurecía. Más se endurecía. Pero hay personas también que tienen un corazón bien duro. Y ellos son tocados por Dios. El rey Nabucodonosor, ese era un rey duro. Cuando los jóvenes hebreos decidieron no obedecerle, no fue poca cosa lo que él dijo. Calienten el horno, ¿cuántas veces? 7 veces y tírenlo con todo. Tírenlo con todo. Y aún así este hombre fue tocado por el poder de Dios y es salvo. La Biblia habla de Manasés, un rey terrible, hizo de todo en la vida. No le estoy diciendo que hagan, Pero la gracia de Dios lo tocó y este hombre, rey malvado y terrible, se arrepiente. Y la Biblia dice que va a estar entre los salvados también. Hay personas también que lo hemos visto hacer cosas terribles y la Biblia dice que el pecado que ha cometido y se arrepiente tiene perdón. Aunque alguna gente dice por lo que cometió no tiene perdón, pero para Dios tiene perdón. Pero el acto de continuamente tú ponerte duro a la voz de Dios y duro y no entregar y cada vez más duro es muy peligroso. Mi consejo para ti en esta mañana es, si has sentido el toque de Dios, entrégate a Él. Tú no estás sintiendo toque porque tú te tocas tú mismo, no, mi querido hermano. Tú eres malo por naturaleza, créeme. Tú no sientes ningún toque por ti. Y cuando tú te aceptas a Jesús, no es porque tú decidiste venir, es porque tú has respondido al toque de Dios. Entonces tú vienes. Tú eres malo por naturaleza y yo también. Y nuestra tendencia es al mal. Cuando venimos y tenemos ese deseo por Dios, es porque estamos respondiendo al toque de Dios. Y dichoso eres tú, que Dios está interesado en ti. Y quiero decirte que lo está. Está Dios interesado en ti. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 17. Apocalipsis 22, 17 nos dice que el Espíritu está llamando y que la iglesia está llamando. Mira cómo dice Apocalipsis 22, 17. Dice, el Espíritu y la iglesia dicen ven. El que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Amén.
La iglesia está llamando, el Espíritu Santo está tocando a todo el mundo, en todas las naciones, en todos los idiomas, en toda la manera. El Espíritu Santo está tocando, pero la gente está diciendo, no quiero el Espíritu Santo, no lo quiero, lo rechaza. Evidentemente, hermanos, habrá un grupo de gente que se va a perder porque rechaza el toque de Dios. Pero no habrá una gente en este mundo que Dios no haya tocado a través de su Espíritu. Y el motivo para perderte es que tú rechaces el toque de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice, yo estoy a qué cosa, a la puerta y qué. Yo estoy a la puerta y llamo. Y esto pasa con todos los seres humanos. Dios está a la puerta llamando. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3, 20 y 21. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos de ustedes saben cómo le hacen a Jesús, como usted le hace cuando viene el cobrador. Y usted no tiene el dinero, te me va. Pero Jesús está tocando la puerta de cada ser humano. Mire, más cierto, hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y tú tienes que abrir. Si no abres, habrás cometido la blasfemia contra el Espíritu. Dios no podrá entrar. Te vas a perder. Y es cierto que en cualquier momento de tu vida, quizás Dios siga, ¿verdad?, tocando tu vida y tú aceptes. Pero hay mucho riesgo, hermanos. Porque ¿cómo sabes tú que Dios seguirá tocando en tu vida todo el tiempo? Por eso la palabra de Dios dice, lo mejor que te puede ocurrir es, hoy es tu día de salvación. Hoy, ahora mismo. El futuro nuestro, mi querido hermano, no está asegurado. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2. Y voy a concluir con este texto. Segunda de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 2. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿En tiempo cómo, hermanos? Tiempo que tú no tienes nada para decir que no. Es aceptable el tiempo. En día de salvación te he socorrido. Hoy es un día especial y hermoso de salvación para que te entregue a Jesús. Ahora mira, el texto dice, ahora. Fíjense que el texto no dice ni siquiera que hoy es el día aceptable. Está diciendo el texto, ahora. La salvación es tan urgente, hermano, que ahora mismo tú debieras buscar tu salvación. Ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora, en este momento, ahora, el día de salvación. Amén. Ahora es tu día de salvación. Yo no sé cuántos de ustedes que han llegado aquí en esta mañana y dicen, pastor, yo no me he bautizado, no me he entregado a Jesús todavía. Pero yo quiero hacer un compromiso. Yo quiero decirle públicamente a Jesús que yo lo amo y quiero un día también que me selle para salvación. Si hay alguien aquí en esta iglesia que ese eres tú que está aquí, no te ha bautizado todavía, quiere que Dios te salve, tú has sentido que Dios tiene un plan para ti y tú quisieras en un futuro bautizar, yo te pido que tú te levantes en esta hora. Si hay alguna persona que está conectada con nosotros a través de Facebook y de YouTube, y te has conectado, todavía no te has entregado a Jesús, pero has sentido el toque de Jesús en tu vida. Tú has sentido que Dios te está llamando. Y tú quieres decir, yo también, donde quiera que estoy, me pongo de pie, yo quiero salvarme. En el nombre de Jesús, yo quiero salvarme. Yo también quiero ser del grupo de los redimidos y de los salvados. Y ahí en el mismo lugar donde yo estoy, yo también levanto mi mano, me pongo de pie y dice, yo también quiero. Porque ahora es el día de salvación. Hay alguien que quiere ponerse de pie y dice, pastor, yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero ponerme de pie para que ores por mí en esta hora. ¿Alguien quisiera ponerse de pie de los que están acá? Y decir, yo también quiero salvarme. Yo también quiero. ¿Alguien quiere decirle a Jesús, yo también quiero salvarme? Dios ha estado tocando mi vida. Yo sé que ustedes son hermanos de la iglesia. Y de alguna manera, el Señor ha tocado su vida. Pero hay alguien aquí que no se ha bautizado todavía. Y quiere decir, pastor, yo estoy luchando en mi vida y yo también me quiero salvar. No me he bautizado. ¿Tú quieres levantar esa mano? ¿No te has bautizado? Aquí está en este grupo hermosa de jóvenes. Y también Cecilia se puso allá de pie.
Levante su mano en alto, levante su mano en alto. Ustedes también quieren salvarse en el nombre de Jesús. Aquí tenemos también a Estefanía que se pone de pie. Mi querido hermano, Dios está tocando el corazón de la gente. Dios quiere salvarte. El pecado de tú resistirte a la voz de Dios es la blasfemia contra el Espíritu. Y no es posible que si Dios te está tratando de alcanzar, tú te resistas ahí diciendo, no, yo no quiero. Una vez me dijo una persona, pastor, yo no hago nada malo, pero yo no quiero. Que no hace nada malo, pero eso es lo peor que puedes hacer, no querer. No querer es lo terrible, porque tienes que querer para ser salvo. Hay alguien más que está aquí y dice, pastor, yo también quiero salvarme. No me he bautizado, pero en el nombre de Jesús me pongo de pie. No te resista al toque de Dios, no te resista a su voz. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana en algún momento han sentido como que Dios le toca el corazón? Si tú has sentido en algún momento el toque de Dios en tu vida, ponte de pie. Vamos a orar. Y vamos a acompañar a este grupo de personas que se ha puesto de pie en el día de hoy. Si escucharon la voz de Dios, no endurezcan el corazón. No lo endurezcan. No lo endurezcan el corazón. Si has escuchado el toque de Dios en tu vida, no endurezca tu corazón. Hace recientemente visité a una persona y le dije, mira, hemos hecho todos los estudios. Y yo te estoy invitando para que te bautices. Me dijo, pastor, ¿bautizarme yo? Yo ahora que estoy enojada con Dios. Si a nosotros una vez no es difícil tratar con los seres humanos, ¿qué será Dios? ¿Cuántos casos de humanos tendrá Dios que Dios lo anda detrás de él, de él o ella para salvarlo y el ser humano corriendo fuera de Dios porque no quiere que Dios lo alcance? ¿Ya están entendiendo? Y lo peor de todo esto es que no sabemos cuántos años vamos a estar aquí en este mundo. Si mañana será mi último día, quién sabe. Y nosotros dándole la vuelta a todo esto, hermano. Y les voy a decir algo, miren, no es por nada, pero la vida cristiana es mejor que la vida de no, díganme a mí que yo entiendo todo ese asunto. Ser cristiano es mejor que vivir en el mundo, créanme. No sé que usted le tiene miedo. Aquí le va a ir mejor. Va a ser más feliz. Y nada de lo que usted va a tener aquí y que usted no va a hacer falta. Como usted tiene a Jesús, usted lo tiene todo. La fuente de agua de vida está en usted. Todas esas cosas que en su estado y en su contexto dice, ay, que voy a dejar aquello, que voy a dejar esto, que voy a dejar aquello. ¿Y cómo voy a vivir sin esto? Cuando usted se entrega a Jesús, nada de eso. Entrégate a Jesús hoy. Entrégate. Sálvate con la familia. No desperdicie la oportunidad que tienes. En la blasfemia no te será perdonada. Y en este siglo y en el venidero, todos los demás pecados serán perdonados. Pero ese una persona que cometió un pecado terrible, pero de repente viene el Espíritu Santo y le toca y se entrega a Jesús de corazón, es perdonado. Pero si tú te mantienes así duro, yo no quiero, te sorprende la muerte, está perdido. Ahora, el tiempo aceptable. Amén. Ahora. 12 y 38 ahora. Ahora mismo. Ustedes ven lo urgente de este asunto. Que Dios no quiere ni que tú lo dejes para mañana. Es tan urgente que Dios te dice, yo no quiero ni que lo dejes para mañana. Ahora. Yo quisiera que tú salgas de este lugar pensando que Dios te hizo un llamado y tu decisión es ahora. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, hemos venido a ti, Señor, a presentar tu palabra. Y no sabemos si de alguna manera hemos presentado tu palabra tan clara que la gente la puede entender. Pero las palabras de Jesús sí han sido tan claras. Y nos ha dicho que si nos endurecemos,
tenemos riesgo de perder nuestra salvación. Hoy te decimos, Señor, te abrimos nuestros brazos, nuestro corazón y nuestra vida para que entre. Te pido, Señor, que bendiga a las personas que han levantado su mano, que se han puesto de pie, que todavía no han hecho un pacto contigo y tienen mucho temor en su vida, que sienten que hay cosas que no pueden dejar y cómo vivirán. Quizás se les irá la felicidad, pero no saben, no entienden que tener una vida con Jesús es la mejor vida de todas. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra salvación es lo más importante en nuestra vida y que hoy Jesús nos está llamando a entregarnos, a entender una vida con Él. Hoy es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. No permita que seamos como los escribas y los fariseos, buscando excusas nada más en nuestro corazón duro. Y que hoy podamos experimentar el milagro de la salvación. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quédense.